Ahora lo pongo así en la pantalla para que todos lo puedan ver. Vamos a ir dándole la bienvenida a los que nos siguen por el video. La gente me ha reclamado porque últimamente no lo he subido, estaba de viaje. Así que les doy la bienvenida a los queridos hermanos y amigos que nos siguen por el video. Uruguayos la mayoría, aunque hay algunos otros ahí. Algunos otros de otras naciones. Este es un pasaje que para mí tiene tanto contenido y que sucedió, son dos hechos que están en un mismo, digamos así, en un mismo suceso, dos cosas diferentes que pasan y dos protagonistas completamente diferentes, de historias y de necesidades completamente diferentes, pero con un común denominador demasiado, ¿cómo lo diría? Unidos, quizás sería la palabra. Y hay tantas lecciones aquí, las vamos a ir viendo juntas. Y quizás lo primero que debería decir es cómo las condiciones de la vida y cómo las mentiras de la vida de que si yo tengo más y consigo más y tengo mayores posiciones y posesiones y la consigna grabada a fuego en nuestra mente, en nuestro corazón, de que si hacemos más plata viviremos mejor, y eso puede ser cierto o no. Tú puedes vivir mejor con más dinero, depende, ¿verdad? La Biblia dice en Eclesiastés que hay gente a la que Dios le da riqueza pero no le da la capacidad de disfrutarlas. Imagínense qué horrible, ¿no? Yo siempre uso como ejemplo, aunque no aplica lo de Eclesiastés, pero siempre digo o cuento, cómo mi suegro, por una enfermedad que tenía, él no podía disfrutar de un montón de cosas que él miraba y vivía de lejos, pero que él no podía disfrutar. En el caso de él, creo que Dios le permitió eso sin que él se diera cuenta para separarlo para él, ¿no? Era como un voto nazareo interior que él ni sabía que había hecho. Pero Dios como que lo separó de todo, ¿no? No lo dejó probar casi nada por una alergia violenta que tenía. Pero el tema del disfrute y de las posibilidades, y cómo todas las cosas desaparecen frente al dolor. Frente al dolor, frente a la muerte, frente a las situaciones ajenas a las capacidades humanas, no importa si tú eres millonario o pobre. Siempre la gente usa el famoso dicho de que en el cementerio no se ven ni riquezas, ni autos, ni nada. Todo el mundo está igual ahí, ¿no? Por ejemplo, Michael Jackson, que no podía disfrutar su... Por ejemplo, viste, un tipo multimillonario con toda la fama y no salía de una burbuja de no sé de qué material era que él se había puesto para no contagiarse de nada, y al final se murió joven igual, ¿no? El punto es que la necesidad como que nos estandariza. Cuando viene el dolor, el cáncer, cuando llega el cáncer no importa si tú eres rico. Algunos dicen, sí, pues si sos rico vas a estar en mejores hospitales. Es cierto, el rico va a ir al mejor hospital, pero se va a morir por el mismo cáncer que el pobre. Y cuando llega el momento del dolor, desaparece todo lo otro. Y aquí en este pasaje queda tan ejemplificado eso, y vamos a leerlo y vamos a luego a meternos y empezar a ver algunos detalles, pero es impresionante. Recuerden que lo que habíamos visto, y se los muestro simplemente, era los discípulos de Juan habían venido junto con los fariseos y habían acusado a Jesús de que sus discípulos no ayunaban, y Jesús nos enseñó a través de eso, y no voy a volver todo para atrás, pero la gran enseñanza de la vida con Dios. Vino nuevo es odre nuevo también, ¿verdad? Y yo insisto, y aquí haciendo un poquito de retrospectiva, sigo insistiendo que nosotros estamos optando entre el vino nuevo o el odre nuevo, queremos el retazo nuevo, pero seguimos con el vestido viejo. Y hay que cambiarlo todo. Esa es la enseñanza de Jesús. Tú tenés que aceptar el paquete entero
del reino, tú no podés separar. Y yo he enseñado mucho eso, que la opción con el reino de Dios y con la vida de Jesús es el rechazo o la aceptación, no la modificación de los términos al seguirlo, que son dos cosas diferentes. Dice que el pasaje comienza aquí diciendo, mientras él les decía estas cosas, o sea, cuando les está enseñando esta verdad, pasa esto, vino un hombre principal. Y este pasaje, otro paréntesis, yo lo voy a tomar más siguiendo el hilo de Mateo, de su forma de enseñar o de escribir, mejor dicho, no de enseñar, está mal dicho enseñar, su forma de escribir, de dejar retratada la vida de Jesús. Él se apega al hecho y a la obra de Cristo. Recuerden eso, Mateo tiene el propósito de simplemente dejar el testamento de que Jesús era el Cristo, el Mesías, para que su pueblo lo recibiera. Y él, a pesar de ser un cobrador de impuestos judío, o sea que los judíos mismos no lo querían, él deja el testimonio. Jesús era el Mesías y vino para nosotros, y muchos de nosotros lo recibimos, muchos no. Pero él era quien decía ser. La escritura de Mateo va a ser estrictamente sobre los hechos, no separan detalles. Y en este pasaje, para obtener la riqueza de todo lo que hay aquí, tenemos que irnos a los evangelios sinópticos para poder entender. Por ejemplo, fíjense que aquí, del 18 al 26, hay 8 versículos, ¿verdad? Fíjense cuántos tiene Marcos, si ustedes miran aquí. Marcos del 21 al 43 cuenta la historia. O sea que, ¿cuántos versículos hay ahí? 22, ¿verdad? 22 más 21, 43. ¿Cuántos versículos usa Lucas? Solo Lucas usa el doble de Mateo para contar la misma historia. Si lo usamos versículos, o sea, la cantidad de escritura. Ni que hablar de Marcos en el relato supuestamente de Pedro. Mateo no, Mateo va al punto. Él fue a sanar a la... De hecho, fíjense, dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Fíjense ese versículo. Vamos a Lucas. Cuando volvió Jesús, o sea, volvió de enseñar, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Primero, le puso nombre el tipo ya. ¿Se dan cuenta? Mateo ni nombre le puso. Mateo solo quiere mostrar que Jesús... De hecho, aquí no hay, hasta este momento, ninguna obra de resurrección. Sí han habido sanidades, pero nuevamente, el Señor, Mateo pone al Señor en ese crescendum. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese crescendum, de que Mateo va abarcando todas las áreas de la vida de Jesús? Y parece que va contestando todas las preguntas, pero ¿tuvo el Mesías poder para sanar? ¿Tuvo poder para perdonar pecados? ¿Tuvo poder para expulsar demonios? Y acá se va a enfrentar a 2 dilemas más, ¿verdad? Por la condición de la mujer y por la situación de la hija. Sin embargo, el hecho es el mismo. Y no es que Mateo está contando otra historia. Mateo fue directamente al hecho de que la niña estaba muerta porque en el trayecto del hecho la niña se murió. Pero Lucas y Marcos más todavía. Lucas empieza con esa capacidad narrativa que tenía Lucas y que la vemos no solo en el libro de Lucas, sino que en el libro de los Hechos, que creemos también fue del mismo autor, hasta porque están dirigidos a los mismos destinatarios. Lucas se toma el tiempo de explicarnos, aparte porque es muy significativo, que Jairo era principal de la sinagoga. ¿Saben lo que era una sinagoga? Ustedes han escuchado la palabra y tienen la idea de lo que era. Era como el salón de culto de los judíos, para decirlo de una manera extremadamente simple. ¿Verdad? Era el lugar donde... Sí, estoy grabando. ¿Puedo grabar o no? No, solo para recordarte por si no Mi esposa no me deja grabar. Muy bien. Entonces, ser el principal de la sinagoga significaba que era una de las personas de influencia en la ciudad. Además, generalmente está hablando de una persona que tiene no solo poder, sino que tiene riqueza. ¿Verdad? Ilustra a la persona, le pone nombre.
Y fíjense la diferencia, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única. La palabra única es muy importante, como de 12 años que se estaba muriendo. Todo eso dijo Lucas para lo que Mateo dijo. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Se dan cuenta qué interesante la importancia nuestra de profundizar y de ver por qué Dios permitió que la historia fuera contada por más de un hombre y entender profundamente los hechos? ¿Por qué no hay un solo evangelio? Bueno, porque uno solo de los discípulos no podía contar toda la historia de Jesús. De hecho, si ustedes leen el Evangelio de Juan, parece que es otra historia. Casi todas las cosas no son las mismas. ¿Por qué? Porque hay otro lado de Jesús que Dios quería que se supiera y el lado que Lucas cuenta. Si vamos a Marcos, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Aquí hay una narración mucho mayor, ¿verdad? Se unió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino una de las principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. O sea, no solo estaba enferma, estaba muriéndose. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjense qué interesante que aquí vamos a volver a Lucas, ¿verdad? Tiene una hija única, como de 12 años que se estaban muriendo. Fíjense el detalle que nos pone Lucas. Y quiero De 12 años. De 12 años. La imagen. Grábense los 12 años, porque ahora vamos a leer otro hecho. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre ¿desde hace cuánto? 12 años. Qué interesante, ¿verdad? ¿No le llama la atención? Dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Mateo contó lo que tenía que contar. Pónganle sello, mándenlo y no me molesten. Ni un solo detalle. Sin embargo, Lucas, vamos a leer lo mismo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Verdad? A ver si nos lleva. Mientras iba, porque está chiquita ahí, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y aquí Lucas nos muestra que la niña tenía 12 y que el flujo de sangre tenía 12, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Esto a Mateo ni le importa. Pero a Lucas sí. De hecho, Lucas, según entendemos, por lo que la Biblia lo llama el médico amado, era un hombre que practicaba la medicina en lo que la medicina pudiera hacer en aquellos días. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Miren cómo ilustra todo el hecho. Mateo pasó por arriba de todo esto. Pero Lucas está diciendo: miren cómo pasó, es importante entender lo que pasó. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro. O sea, nadie dijo: no, yo no te toqué. Como Pedro dijo, y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Wow, cuántas enseñanzas. Yo me voy a hacer una fiesta. Pasamos como 3 meses acá. ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Es algo impresionante esto. Ya vamos a llegar ahí.
Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, la intención de ella era que quedara oculta. Exacto. Pero Cuando- ella no podía estar ahí. No, exactamente, ahora vamos a llegar ahí, perfecto, ya no debería estar ahí. ¿Por qué ella tocó el manto? Hay una razón, no fue solo el hecho de que, bueno, tocar el manto es lo mismo que tocar la pierna, no. Ella, claro, creyó que aún solo tocando el manto alcanzaba para ser sanada, pero ella sabía que no podía tocar la pierna de Jesús, era prohibido por la ley. Como bien dice Lara, ella no debería estar ahí. Aún en la menstruación la mujer debía apartarse del hombre, según la ley hebrea. En la menstruación. Imagínense una mujer que hacía 12 años tenía un flujo de sangre constante. Era como un leproso. Inmundo. Estaba inmunda. No podía entrar en la sinagoga, no podía participar de las oraciones, no podía hacer nada. Imagínense. Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado, o que había, ¿cómo que dice? Que no había quedado oculta. Yo no veo nada, está muy chiquita ahí. Vino temblando y postrándose a sus pies. Miren qué fuerte, vino temblando. Tenía un susto que parecía que había visto al diablo en vez de a Jesús. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Oh my goodness, qué maravilla. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal, o sea, de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, cuántos detalles maravillosos, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar nadie consigo, sino Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Madre mía. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Miren lo que dice ahí. Su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónicos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bueno, todos los que estaban allí se enteraron. Sí, Laura, gracias. Vamos. Vamos a ver qué nos dice Marcos, que no nos dijeron ni Lucas ni Mateo, hoy como introducción. Miren qué tremendo. Pasando otra vez Jesús en una barca, habla de la barca, voy a ir resaltando, ¿no? Vuelve a ponerle nombre, era Jairo, sabemos que era Jairo, que se postra a sus pies. Mi hija está agonizando. El otro dice, mi hijo estaba enferma. Aquí Marcos dice, no es que vino porque estaba enferma, vino porque se estaba muriendo. O sea, él ya sabía que estaba al borde de la muerte, no es que vino y se encontró con que, vino la desesperación. Entonces Jesús inmediatamente va con ellos. Fíjense que cuando le dijeron que Lázaro estaba muriéndose, él se quedó, siguió obrando, no fue inmediatamente. La sabiduría de Jesús, la dirección del Espíritu de Jesús. Y ese es mi gran argumento en contra de nosotros patronizar. Jesús nunca patronizó. A nosotros nos gusta patronizar. Una vez, porque Dios nos declara, como Dios le dijo una vez a Ezequiel, a este valle de huesos secos, profetízale, nosotros le vamos a profetizar a todos los valles, a todos los huesos y a todas las cosas, cuando Dios nos habló antes, y ahí es donde nosotros fracasamos, e inventamos experiencias espirituales que Dios no nos quiere dar, porque Dios no patroniza, Dios nos hace vivir en el Espíritu. Aquí fue inmediatamente, dice en el trayecto, pero una mujer que desde hacía 12 años había sufrido mucho de muchos médicos. Y aquí agrega, gastado todo lo que tenía. O sea, no solo la enfermedad la había llevado a la ruina en términos espirituales y relacionales, sino a la ruina económica. Ya la pobre no tenía ni de dónde sacar. O sea que ya para colmo de males, la mujer estaba en una situación que ya no le quedaba ni cómo vivir. O sea, estaba en pobreza, en rechazo, en soledad,
y en oprobio espiritual. Dice, antes le iba peor, o sea, cada vez estaba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Interesante, ¿no? Que usa esa expresión. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién tocó mis vestidos? Aparte, la debilidad física que debía tener, imagínate. No, grandísima. Estaba en anemia. Exactamente. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron en la casa principal y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, ni siquiera los 12, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal, y ahí sí está todo el mundo llorando y lamentando mucho. Entonces le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, y ahí sigue muy grande. Y ahí viene la famosa frase de Talita Cumi, que está solo, en Marcos, ¿no? Tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Yo no me quiero meter completamente en el pasaje hoy, pero en esta pequeña introducción, o larga, no sé si es pequeña porque no está tan pequeña, en esta introducción que quiero compartir esta mañana y que quiero pedirles que vuelvan a leer los 3 pasajes en sus casas esta semana, quisiera que nos metiéramos en 2 situaciones, pero en una misma verdad y en una misma necesidad. Y miren qué fuerte que es esto, que yo comenzaba diciendo cómo la necesidad termina emparejando la vida. La muerte es la más justa de todas las obras. La muerte en pareja es como la salida del sol. La muerte va a llegar, no importa si tú tienes 100 millones o 100 dolores. La muerte no necesariamente va a llegar si tienes más años o menos. El dolor y la necesidad. Y a mí me llama mucho la atención que la edad de la hija de Jairo tiene 12 años y la edad del dolor y de la enfermedad de la mujer también. Aquí hay 12 años completamente diferentes. Aquí hay 12 años de una hija que le dio alegría seguramente, que era el amor de su vida en una condición bárbara. En el día que nacía esta muchachita, el flujo de sangre apareció en una mujer. Mientras llegó la esperanza para un hogar, para el otro llegó la destrucción, la soledad, la crisis. 12 años. Una niña de 12 años que vive en la casa de su padre y una mujer que durante 12 años vive lo que en el pueblo hebreo debería ser una de las peores situaciones para una mujer. Una mujer que seguramente tenía una buena posición y tenía una buena vida porque si lo gastó todo lo que tenía que gastar. Yo no puedo gastar todo lo que tengo porque no tengo nada. A mí me dicen, gastá todo lo que tenés. No, después que pague la deuda no me queda más nada. No puedo gastar nada. Este mes pago la luz, el agua, el teléfono, el auto, el alquiler. No me va a quedar mucho para gastar. Sí, podremos salir a la esquina, comer algo para de contar. Uno, por ejemplo, ahora nosotros nos tomamos unas vacaciones, ¿verdad? Que uno viene tratando, vos tratás de juntar aquí, tratás de juntar allá, te planeás un año para una semana.
se terminó. Y te quedas con un montón de deuda que hay que pagar, ¿eh? Pero esta mujer no estaba como yo, pelada. Ella tenía. Algo tenía. Exacto. De hecho, la Biblia, cuando Marcos dice que había gastado todo lo que tenía, da la impresión como que tenía algo que perdió por la enfermedad. Y fíjense qué interesante, ¿no? En el momento que comienza la alegría en un hogar, comienza el dolor en otro, pero se juntan en el mismo punto. La mujer perdió todo, sufrió durante 12 años, llega al punto de una necesidad extrema. El hombre disfrutó durante 12 años a una niña que ahora lo pone en la misma condición. Los dos, en caminos completamente diferentes, se cruzan en la misma esquina. En la esquina del dolor, donde todos nos emparejamos. En la esquina de la imposibilidad, donde todos los seres humanos con todo su poder, sea el rico o el pobre, sea el lindo o el feo, sea el sano o el enfermo, se van a cruzar. Todos nos cruzamos en el punto, todos vamos a llegar al punto, en la esquina de la vida, donde nuestra posibilidad humana desaparece. Y déjenme decirles algo tremendamente importante. Hay personas a las que Dios traerá a través de 12 años de felicidad. Y hay personas a las que Dios traerá a Él a través de 12 años de dolor. Lo importante en la vida no es lo que pasó durante esos 12 años, sino con quién se cruzarán y por quién decidirán el día en que la crisis o el punto de encuentro con Cristo se produzca. Aquí la diferencia no está en cómo viviste 12 años de tu vida, porque 12 años de soledad te pueden llevar a la cumbre y 12 años de reinado te pueden llevar a la ruina. Y si no, comparen a Saúl con David. Los dos también vivieron en dos puntos de la vida durante la misma cantidad de años que David fue prófugo, Saúl fue rey. Y sin embargo, uno lo ganó todo y el otro lo perdió todo. ¿Sí me explico? Hay una lección tan profunda solo en el hecho de poner estas dos situaciones en el mismo tiempo, tan antagónicas, pero que llegan al punto de la misma necesidad y que encierran la misma situación. Porque si vamos a Jairo, que viene en busca de la sanidad de su hija, sabiendo que se muere y que no hay nada que nadie más pueda hacer. Pero en ese punto yo creo que Jairo también gastó todo. Si vamos al mismo punto con la mujer... En realidad no tuvo tiempo de gastarlo todo, no lo dice porque la niña se enfermó de manera mucho más abrupta. No era que no da ningún indicio de que la niña estuvo enferma. Dice que llegó en ese momento agonizando. Y no te olvides que para que Jairo llegue a esa posición de humillarse delante de Jesús, realmente tiene que haber sido algo repentino y fuerte, porque déjame decirte algo, en la condición que estaba Jairo, no era normal que él fuera a postrarse delante de Jesús como lo hizo. No hay un solo indicio de que Jairo perdió todo. Sabemos que estaba perdiendo a su hija. Y yo te voy a decir algo, el día que tú seas madre lo vas a entender. Tú preferís perder todo a perder tu hija. Nada es tan fuerte como una enfermedad. Exactamente. Entonces el punto aquí, y hay algo tremendo en esto, porque Jesús, en el pasaje de la hija de Jairo y en el pasaje de la mujer con el flujo de sangre, es el centro de responde, no es que tiene, voy a sacar la palabra tiene, él responde a dos necesidades antagónicas de dos personas que están en dos puntas de la sociedad. Una está en la cumbre, es el principal de la sinagoga en su pueblo, una de las personas más influyentes y más ricas, contra la mujer que es la persona más despreciada, más sola y de las más pobres de la ciudad. ¿Quién es la respuesta para ellos? Es Cristo. Y cuando empecemos a estudiar un poquito más adentro y entendamos un poco las situaciones, nos vamos a dar cuenta de tantas cosas maravillosas aquí que podemos ver. Pero yo quería esta mañana simplemente dejarles el punto o la semillita en el corazón de esta verdad maravillosa. Cristo es la respuesta. Y Dios, muchas veces tú verás y dirás, pero ¿por qué Dios a él parece que lo trata tan bien o a mí me trata tan mal? ¿Por qué la vida a mí ha sido tan buena y a mí ha sido tan mala? Recuerden la declaración del apóstol Pablo en Romanos 11.
es por Cristo. Ya sea en el camino ascendente o descendente, lo importante es que el día en que tú tengas que tomar tu decisión, corras a la persona correcta, y esa persona es Cristo. El día ya sea de la crisis, de la levantada, de la caída. Muchas personas que han estado en la posición de Jairo no correrían a Jesús y se postrarían. Y ahí está donde está la grandeza de este pasaje y la realidad humana, que podemos estar a los ojos de los hombres en la cumbre, pero delante de Dios estamos todos en el mismo punto, postrados a sus pies, carentes, necesitados, imposibilitados por nosotros mismos de llegar a Él. Amén. La semana que viene Pedro va a estar con nosotros, así que no lo vamos a seguir, pero a partir del otro domingo nos metemos más profundamente. Sí. Primero despido a mis amigos acá, que Dios les bendiga a todos.